al tener un cuerpo espiritual, ellos eran inocentes. Nunca conocieron pecado. ¿Hasta cuándo conocieron pecado? Hasta cuando el diablo los engañó. Entonces, como Dios creó el paraíso para ellos, y como ellos fallaron, entró la muerte. Por eso, hermanos, dice la Escritura, si alguno está en Cristo, en la segunda carta a los Corintios 5:17, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir de modo? Que nosotros mismos debemos ponernos a prueba. ¿Usted ha nacido de nuevo o usted sigue en el pecado? ¿Usted es nueva criatura o se descarrió? Hermano, mire, esto es tan gravísimo esto. Esto es supremamente delicado, porque nada menos que la salvación, la eternidad, lo que el Señor Jesús conquistó. Fue más allá la muerte del Señor Jesús. Adán y Eva fueron puestos en el paraíso, pero a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él conquistó la casa de nuestro Padre. ¿Qué pasa? Venía el Espíritu de Dios, venía Dios a visitar el padre Adán y Eva. Siempre se paseaban en el huerto. Hoy el Señor Jesús conquistó el reino de los cielos. Oído a esto, en la casa de mi Padre. Hermanos, hay que entenderlo, porque si no el diablo te engaña. Y usted se vuelve atrás y se pierde. Por eso, ojo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y Él en la muerte pagó las iniquidades, nuestros pecados, nuestras maldades. Por eso es que si estamos en Cristo, somos ¿qué? Si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas. Entonces, usted fue hecho para la gloria de Dios. Al que usted no busque de Dios y sea fiel a Dios, usted volvió atrás y se murió espiritualmente. Por eso es que el rey David, y él vivió bajo la ley, no bajo la gracia. Y él se dio cuenta, cuando falló, dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. El hombre se dio cuenta que Dios lo había descalificado. Y ese se afanó, se desesperó y dijo, no quites de mí. Hoy en día los cristianos hacen lo que se les da la gana. Vienen cuando quieren, no tienen compromiso. Entonces, ¿han nacido de nuevo? No nacieron de nuevo. ¿Qué tienen? Una idea, una ilusión de ser cristianos, pero la vida de ellos no corresponde a la nueva naturaleza. La nueva naturaleza fue para buscar de Dios. Por eso, hermanos, en un tiempo, cuando uno se convertía, lo trataban de loco, lo trataban de fanático, porque era un asombro que uno fuera cristiano. Imagínense, yo me convertí, era el único de la familia, y la familia son cientos. Entonces me decían que yo estaba loco, porque era una novedad. Y como esto es un llamado, usted está en Cristo porque lo llamó. Usted está en Cristo porque Él lo escogió. Entonces, usted sí tiene amor por Él. No conteste nada, solamente reflexione. Porque los ignorantes, de una vez, antes de que Dios les hable, ya se la saben. Eso es sabiduría o ignorancia. Eso se llama ignorancia. Querer uno ganarle a Dios, cuando Dios lo pone a uno a recapacitar,
a reflexionar. Por eso la gente que se pierde es porque nunca recapacitaron. Ellos nunca dijeron, oiga, el Señor Jesús me rescató, soy una bendición, soy una nueva criatura, nunca me apartaré, nunca retrocederé, nunca volveré atrás. Y si Dios me da el privilegio de servirle, voy a hacerlo para Él con excelencia. No, la gente está, hermanos, enredada con mentiras, con engaños, con pretextos. Y le echan la culpa. Les voy a dar un ejemplo. Un muchacho tuvo varias amantes. Entonces le contó a un cristiano. Le dijo, oiga, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? Y dijo, no, porque me metí con fulana. Luego, con otra. Le contó su vida. Entonces le dice el hermano, le dice, vuelva a la iglesia. Dijo, no, yo no vuelvo porque imagínense que los diezmos, que las ofrendas. Entonces el hermano se le dijo, no se ha corrompido. Usted mientras fue fiel, fue obediente. Cuando el diablo lo corrompió, ahora sale con mentiras. Ahora busca pretextos. Eso es ser uno pervertido. Entonces así hay mucha gente que se descarriaron por el pecado y luego buscan una excusa. ¿Para qué? Para seguir en su mundo, para seguir en su error. Pero aquí la cosa es diferente, porque el Señor Jesús ha resucitado. Primicia es el primero. Luego así también nosotros resucitaremos con Él. Pero una persona que vuelve atrás tiene la naturaleza de Adán. Verso 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que en Adán todos, ¿qué? Todos mueren. Y también en Cristo todos serán, ¿qué? ¿Qué pasó cuando el Señor Jesús entró a nuestro corazón? Destruyó, ¿qué? El hombre de pecado. Amén. ¿Qué somos? Una nueva, ¿qué? Hermanos, eso no lo cambio yo jamás en mi vida, por nada del mundo, por nada del mundo. He tenido oportunidades de ser el más rico de este país, así como lo oye. Pero a mí no me interesa eso. A mí no me interesa. No me interesa. La obra de Dios la lleva a la iglesia. Estamos pagando estos terrenos. Estamos construyendo porque Dios quiere bendecirte. Entonces Él tiene otra norma que se llama diezmos y ofrendas. Entonces, el maligno ataca a como no da lugar. Ese sí ataca de una, lo que son diezmos y ofrendas. Pero la iglesia, que es fiel a Dios, sabe que a través de sus diezmos y ofrendas Dios te ha bendecido muchísimo. Cuando uno falla, entonces el diablo inmediatamente se apodera. En Adán todos, ¿qué? Inmediatamente llegó la muerte espiritual. Entonces, como la gente no tiene claridad ni respeto de la nueva criatura que Dios le dio, les importa hacer lo que quieran. Y por eso viene la maldición del pecado. Otra vez, en Adán, ¿qué? Y si usted volvió atrás, ¿está vivo espiritualmente o está muerto? Eso es lo que uno tiene que empezar a entender. Usted tiene que empezar a entender que Dios te sacó de la maldición de ¿qué? Maldito todo el que es colgado, ¿qué? En un madero. Entonces, el Señor nos redimió de la maldición de ¿qué? Dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es el pecado.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué pasa? A nosotros Dios nos bendice porque nos redimió de la maldición ¿de qué? Porque según la religión popular, nosotros usábamos y con nuestras manos nos echábamos ¿qué? ¿Qué hacía usted cuando se persinaba? Usted mismo se bendecía. Y estando en pecado, ¿eso es cierto o es falso? En cambio, en Cristo, Él te bendice. Entonces ya no necesitamos nosotros hacer ese simulacro. Porque allá fue donde el Señor nos redimió en la cruz. Él nos redimió de la maldición del pecado. Espero que entiendan, porque voy a ponerle mucho cuidado a eso. Porque uno se da cuenta que lamentablemente el pueblo es destruido por falta de conocimiento. El hermano no recapacita, el hermano no valora, el hermano no entiende. Si la iglesia entendiera hoy, Señor, mejor dicho, hermanos, seamos los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque estamos con el dueño del mundo. Estamos con el dueño del oro, de la plata, como dice la palabra. ¿Mío qué es? Entonces, el Señor Jesús, al resucitar, venció al diablo y la muerte. ¿Que era la paga de qué? Por eso, usted nunca caiga de la gracia de Dios, porque le llega la muerte. ¿A causa de qué? Del pecado. Hermanos, pongamos atención a eso. El cristiano verdadero valora y es una persona tan sincera con Dios que uno ayuna y ora, Señor, para nunca caer de la gracia de Dios. Nunca, nunca. Y por eso pasan los años y seguimos sirviendo a Dios. En espíritu y en verdad. Porque al caer en pecado, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios se aparta. ¿Puede uno servir a Dios en pecado? ¿Puede amar a Dios en pecado? Entonces, ojo con esto. De ahí nace la fe, que es la certeza, que es lo que uno cree, que es lo que uno hace. Pero como uno no vive para Dios, sino para uno, se vuelve un zángano. Al que usted viva para Dios, bajo la gracia de Dios, el Espíritu Santo lo inspira. Si es un pastor, a ser el mejor. Si es una oveja, a ser la mejor. Pero como todos no pueden ser pastores, ni todos evangelistas, entonces Dios bendice al científico, al médico, al abogado, al que cuida gallinas, se las multiplica. Toda profesión o arte, Dios lo trajo al hombre. ¿Cuándo? Cuando iban a construir Salomón, la mezquita de Omán, que es el templo más valioso del mundo, el templo de Dios, donde se reunían los judíos. Imagínense en oro, en plata. David dio oro para la casa de Dios. ¿Cómo sería el corazón de ese hombre? A uno le duele. Usted ha sembrado, pero ya se cansó. Digo, hermano, he sembrado tanto que ya me cansé. Y usted no sabe que esa siembra tiene usted. Hay dos maneras. La una, recibimos 100 veces. Y la otra es que todo lo que hagamos para Dios está en el libro. A Dios no se le pasa por alto. Usted trae una ofrenda, Dios se la nota. Usted trae una ofrenda, el Señor le dice, hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones, ni minan, ni hurtan. Entonces, todo lo que hacemos es inversiones para el reino de ¿quién? Entonces, usted cuando siembra,
cuando cumple sus diezmos y ofrendas, usted invierte en la obra de ¿quién? ¿Quién dejó eso? Dios. A su nombre. Dios lo estableció. Traed todos vuestros diezmos y ofrendas aquí. Pero a la gente se le olvida y el diablo embrutece, daña y corrompe. ¿Por qué? Porque si leemos Malaquías, entonces el diablo le mete en la cabeza. Es que era el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿quién hizo el mundo? ¿Y Dios es el mismo de cuándo? Entonces, esté en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Dios es el mismo de hoy, de ayer y de siempre. Pero la persona que no entiende, el diablo lo destruye. Los destruye. Dios no necesita dinero, pero la obra de Dios sí. Nosotros debemos de tener el mejor templo. Ojalá en oro. Hermanos, si los bandidos, uno de los que empezó a comprar oro fue el Gacha, ¿quién era? Un narco. Imagínense. Dios le dio a los indios, tuvieron escuela, universidad. Oiga, y ellos manipulaban el oro, que hacían todo, hasta un pendiente, era todo en oro. No vais a mirar las culturas indígenas. Oiga, cómo lo manipulaban, cómo lo hacían. Y esa gente usaba oro, pero en abundancia. Dice la historia, cuando yo estaba en la escuela, que los españoles se llevaron cualquier cantidad de oro, pero miles de toneladas de oro se llevaron de Colombia. Todavía están buscando un barco que se les hundió, se hundió, porque está lleno de oro, de ellos, que se llevaron del país, países muy ricos. Y Dios dice, mío es que. Entonces, si usted nació de nuevo, entiende a Dios. Y si se volvió atrás, se vuelve hijo del diablo. ¿Cómo le parece? Entiende las cosas de Dios. Son locura. Al apóstol Pablo, cuando buscó tanto de Dios ese hombre, que un día lo trataron de loco. Y el apóstol Pablo dice, bueno, téngame por loco, pero mi locura es del reino. O sea que uno es diferente como cristiano a los del mundo, porque tenemos una nueva ¿qué? El hombre de pecado fue ¿qué? Ahora, ¿a quién le servimos? ¿Quién trajo la muerte espiritual? Dice la Escritura, por cuanto la muerte entró por un hombre llamado Adán, y por un hombre la resurrección de los muertos llamado Jesucristo. En la primera carta a los Corintios 15:22 dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Ahora, ¿qué pasa? En el libro de los Hebreos dice la palabra de Dios que Cristo murió una vez para siempre. Que si nosotros no somos fieles, estamos como los católicos, arrepintiéndonos todos los días de lo mismo. Pero nunca ha habido un cambio. O sea, la persona que hizo la nueva naturaleza que Dios le dio, la destruyó. Es como el manejo de las cosas materiales. Si usted no las sabe manejar, queda en la ruina. La Biblia dice, las cosas viejas. Entonces, al volver el pecado, ¿qué naturaleza maneja? ¿La de Cristo o la de Adán? Quedó muerto espiritualmente. Por eso una persona de esas que ya es presa del diablo, háblele de Cristo, le queda difícil volver a la iglesia. Ellos vienen, especialmente el día domingo, pero espiritualmente, como están muertos,
el Espíritu de Dios no los trae. El Espíritu de Dios no los cuida. El Espíritu de Dios no los lleva. En cambio, usted desde que se levanta, voy a buscar de Dios. Pero ¿quién hace eso? ¿Usted o el Espíritu de Dios en usted? ¿Por qué? Porque usted está venciendo su carne. Amén. ¿Y para qué hay que vencer la carne? Para que el hombre viejo no vuelva a resucitar. Las cosas viejas, para que el hombre viejo que fue destruido, entonces, como ya conocemos al Señor Jesús, le amamos, le honramos, le buscamos. Y Él dice, pídame todo lo que quiera. Imagínese usted las bendiciones que tiene la iglesia. Dios nos ha enseñado qué es la iglesia primitiva, cómo vivían ellos. Imagínense. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, del verso número 38, después de ser llenos del Espíritu Santo, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordamos que le estaba hablando a los gentiles o le estaba hablando a los judíos. Bueno, como le estaba hablando a los judíos, les dijo, verso número 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Él le estaba hablando al pueblo judío. El pueblo judío conocían al Padre y al Espíritu Santo. Claro, ellos conocían al Padre. Ellos sabían, porque los mismos profetas daban testimonio del Padre. El mismo Señor Jesús oraba al Padre. Padre, te doy gracias por haberme oído. Nosotros honramos al Padre a través de Jesucristo, que es la puerta hacia el Padre. Amén. Entonces, aquí le estaba hablando al pueblo judío. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos se quebrantaron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos. Si no ha habido un verdadero arrepentimiento en su corazón, usted vuelve atrás. Porque usted simplemente llegó de novelero o simpatizante o por una enfermedad, por algo, pero no que Dios lo haya llamado. Dios no se equivoca. La persona que Dios nos llamó, pase. Nosotros pasamos todas las 50,000 pruebas. La gente me dice, pastor, escriba un libro de todas las pruebas. Hermano, le cuento dos. El secuestro de la FARC. El secuestro de la FARC era de que vi la tumba 3 veces. Yo vi la tumba. Pero él le decía, Señor, es lo que tienen que caer son ellos, no yo. Pero si era un cobarde, ¿qué pasa? Al ser un cobarde, me pone a llorar. Ay, yo no me mate, por favor. No, uno pelea la batalla. El verdadero cristiano pelea la batalla. Y el que no es cristiano vive de desgracias. No puedo, no hago esto. Es una maldición. Porque el Espíritu de Dios nos da la victoria. A nosotros nos fascina que el diablo se nos enfrente. A mí me gusta eso, para poderlo vencer, y si no, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a crecer espiritualmente? Entonces, mucha gente, el diablo los utiliza de otra manera. Por eso hay viejas que hay que tenerles un cuidado en la iglesia. Salen convicciones que Dios les dijo, que Dios les mostró. ¿Qué va a salir usted con eso? Entonces, ¿para qué estudia la Biblia?
¿Para qué viene aquí a la iglesia y abre la Biblia si usted ya es más que Dios? ¿Saben? Eso es un brujo, es una bruja. Se volvió bruja. Con demonios de adivinación. Entonces no es de Dios, es del diablo. Ojo con eso, hermanos. Por más de que Dios nos haya bendecido, yo sigo respetando a Dios. Yo sigo sometiéndome a la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer lo que se me antoja. Jamás, nunca. Porque inmediatamente todo el mundo se va a volar. Aquí hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuál es el problema del diablo? Que quiso ser más que Dios. Entonces se rebeló. Y toda esa gente que usted oye por ahí con profecías falsas y que Dios me dijo que Dios me... Téngale cuidado que son un poco de adivinos del diablo. ¿Por qué? Jesús es el camino. Y si alguien nos dice algo diferente, no pierda su tiempo escuchando a ese poco de gente, porque usted está siendo engañado. Si alguien nos predica un evangelio diferente, no le quede. No, aquí estudiamos la escritura todos los días. A su nombre. Entonces, ¿quién fue el autor del pecado? ¿Y cuál fue la causa que ellos pecaron? Y cuando el diablo corrompe a alguien, ¿lo enseña a ser fiel o infiel? Entonces, ¿qué camino coge usted? ¿La fidelidad o la infidelidad? Ahí es donde uno se da cuenta. Entonces, y si usted es fiel, ¿qué tiene que hacer? ¿Descarriarse o perseverar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque Él nos le ha placido. Por eso cuando los discípulos alegaban, oiga, ¿y cuál aquí es el más grande? Entonces, como Juan amaba al Señor Jesús más que todos los demás, más que los 11, Juan amaba al Señor Jesús. Se recostaba en el pecho de él. Entonces los demás se llenaron de celos. Y un día, que eso no es raro, porque hubo un hombre llamado José. ¿Quiénes lo vendieron? Hubieron 2 hombres en la descendencia de Adán y Eva, porque él tuvo muchos hijos. Él no se casó para quedar mirando como el gato que miró mirando para la carnicería. No, él no se casó para decir, no, ya me aguanto, como un animal. No. Dios dijo, el deseo de la mujer ¿es para el vecino? Ah, bueno. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Y el deseo del esposo. Y de ahí constituyó el matrimonio. Pero cuando han habido unas vidas de desorden, de desgracia, se casan, no pueden vivir, no pueden disfrutar nada. El mico le echa la culpa al mono y el mono le echa la culpa al mico. Conclusión, viven en desgracia. Tremendo eso, delicado eso. Pero hermanos, porque nunca han querido arreglar las cosas al derecho. Nunca. Pues hermanos, toda la mala fe, siempre. Porque la ley persigue a los testaferros. Porque los testaferros, cuando hacen malas cosas, tienen que poner a nombre de otros. Ellos nunca tienen a nombre de ellos nada. Nunca. Porque no hay limpieza. Y cristianos hay entre esos. Hermano, cuando ya Dios le habla a uno, que es la bendición de Dios, ¿usted cree que el diablo se la lleva? No. Satanás no puede. Las puertas del infierno, ¿qué pasa? Las puertas del infierno, ¿qué pasa? No, hermanos, uno pelea la batalla en oración, en ayuno, porque la gloria es para ¿quién? La gloria es para Dios. Pero lo que destituye se llama pecado. Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos ¿qué? Entonces, hay que tener un cuidado de no caer en el pecado, porque el diablo se aprovecha. Hermanos, pongamos cuidado. Que haya libertinaje, ¿qué nos importa? Que haya predicadores del diablo que hablen que usted ya fue salvo y que puede volver al mundo del pecado. Eso es una mentira, porque el hombre de pecado fue ¿qué? Y usted vuelve a resucitar lo que Dios destruyó. Entonces no tienen fundamento, no tienen la esencia de la doctrina. Hermano, hay muchas cosas muy delicadas en eso. Hay cosas muy delicadas. Y el verdadero cristiano es un testimonio vivo. Es un testimonio vivo, verdadero, genuino, no un apóstata. Apóstata es el que ha conocido la verdad y vuelve atrás. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Por causa de quién entró el pecado? Por causa de un hombre llamado ¿qué? Adán y Eva. ¿Y qué trajeron ellos a la humanidad? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso el Señor Jesús resucitó, porque Él sí venció la muerte, y al vencer la muerte venció al pecado, venció al diablo, y ahora tenemos vida en abundancia. Jamás, nunca podemos perder la identidad de Cristo. Dice el libro de los Hebreos 7:26 en adelante. Por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Y mire, hermano, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Sepamos, hermanos, entender las cosas. Porque si usted todos los días viene a arrepentirse aquí, Señor, es que yo todavía tengo demonios de avaricia. Señor, es que todavía no soy correcto. ¿Es una oración que agrada a Dios? Está orando en su carne. Como quien dice, no está con la naturaleza de Cristo. Tiene la naturaleza del pecado. Está en el pecado. Y ahí vienen las consecuencias, la desgracia, la ruina, la miseria. Y la persona no tiene raíces. Usted ve que la gente anda buscando iglesias, buscando lugares. Hombre, busquen de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, si el Señor nos sembró, si usted siembra un árbol, ¿busca dónde sembrarlo? ¿Y por qué no busca dónde sembrarlo? Ya lo sembró. Y si lo arranca, pues se muere. Por eso cuando trasplantan los árboles, se mueren. Pasan una crisis impresionante. Uno que quiera un árbol bien bonito que tenga, se lo quiera llevar para ponerlo en otra parte. Primero, hermano, queda sin hojas, sin nada. Parte de él se muere, porque estaba plantado, estaba chupando de la savia, el alimento. Y como lo plantaba en otra parte, mientras vuelva las raíces otra vez. Hermanos, es delicado. Por eso es que el diablo sí sabe cómo juega con la gente. Hoy allí, mañana allí, pasado mañana en otra parte, y ahí hasta que se mueren. Porque no tienen raíz, y con todos los vientos del enemigo, con toda la furia del diablo, se anda como una fiera. Entonces, ¿qué pasa? Lo destruye. ¿Quién es el sumo sacerdote que nos conviene? Jesucristo el Señor. Entonces, Hebreos 7:26 al 28.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. O sea que lo primero los curas tienen que arrepentirse de todas sus fechorías y luego pedirle a Dios por lo del pueblo, pero el pecado está ahí. Y una desgracia, confusión. De ofrecer primero los sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, que con tremenda confusión. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces la pregunta es, si usted se está arrepintiendo todos los días, ¿el hombre de pecado fue destruido? ¿Y entonces por qué cae en pecado todos los días? Si fue destruido. ¿Una cosa que fue destruida tiene vida? No, Él destruyó al hombre de pecado para no estar todos los días en lo mismo. Como los curas, viviendo primero por el pecado de ellos y luego por los demás. No, hermanos. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él venció al diablo, nos llamó, echó fuera a los demonios, nos libertó de la maldición del pecado, nos sacó de la garra del diablo. ¿Qué necesidad tiene usted volver atrás? Hermano, piense, reflexione, corrijas. Si el hombre de pecado fue destruido, usted odia al pecado. Si el hombre de pecado no fue destruido, entonces usted asolapadamente está infringiendo la palabra de Dios. Entonces vienen los problemas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, contiendas, disensiones. Viene la naturaleza humana a tomar posesión. Pero la Biblia es clara: si alguno está en Cristo, las cosas viejas. Bueno, entonces, Hebreos 7:28 dice: la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, si no permitimos que Él nos perfeccione, ¿qué pasa? Que estamos arrepintiéndonos todos los días de lo mismo. Incline su rostro y mire si el hombre de pecado fue destruido o si no tiene mañas, resabios. Y ahí son los problemas en las iglesias. Si hay un adúltero escondido, el diablo manda a una adúltera. ¿Y para qué la manda el diablo? Para que se apareje con ese que está ya metido en la iglesia, que está lleno de demonios de adulterio. Entonces, ese que está lleno de demonios de adulterio, le cae. Porque es un adúltero. ¿Ha sido libre? No. Si es un ladrón, si es un mentiroso, si es un fornicario, si es un avaro, no. Hermanos, vea usted el cuidado de la iglesia. Y el Señor habla de una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y vayamos a ver hoy en día lo que la gente predica, la palabra de Dios. Los mentirosos, los que ellos creen. Yo cuando veo ejemplo, hermanas, que me toca exhortar, cuando me cuentan los hermanos, este hermano no se somete, venga para acá, este pedazo de esqueleto, ¿qué le pasa? Viene a hacerla aquí de qué, hermano. Si aquí todos dependemos de Dios. Y ya sale alguien con... Es una vergüenza. Esas son manchas en nuestros vestidos. Ese tipo de personas no son de Cristo. Son manchas en nuestros vestidos que toca inmediatamente, hermano, de echarlas para afuera. Porque, imagínense, acabamos de leer, ¿quién se rebeló contra Dios? Lo que hoy en día es el diablo, el querubín protector. Dijo, subiré, seré semejante a quién. ¿Seré semejante a quién? Haré mi trono. Entonces la gente viene a salir con cosas, hermanos, de su mente.
un pedazo de vástago, igualándose a Dios y queriendo ser más que Dios. ¡Qué ignorancia! Hermano, qué ignorancia. ¡Qué ignorancia, hermano! ¡Qué maldición es esa! Uno con los años de trabajo y con todo lo que uno conoce del Espíritu. Porque uno pasa por diferentes procesos. Ustedes me hubieran visto en esas cruzadas de multitudes. Y ahora, otra vez el proceso de empezar. Pues yo le hago caso al Señor. Me someto porque es la voluntad de Él. A su nombre. El verdadero cristiano debe comprender el proceso que Dios tiene para su vida. Amén. ¿Cuántas veces yo fui prácticamente al cementerio? Y de ahí Dios resucitó gente en cantidad. Pero en la experiencia. ¿Por qué? A mí me llegó la muerte varias veces, como 3 veces. La primera vez que ahí estaba solo, en una habitación. Iba a ir a la iglesia, cuando de pronto, ¡pum! Lo único que no me gustó fue cuando el espíritu salió del cuerpo y yo veía el espíritu. Pero me seguía una mano, hermano, un color negro y cada uña como 50 centímetros. Pero yo me acordé de la palabra y esa mano venía detrás de mí a cogerme. Y yo le digo, Padre, tú me hablas de cielos nuevos, me hablas de su gloria. Y estoy viendo que el diablo me quiere llevar. Empecé a reprender. Y cuando vi el cuerpo, dije, Padre, ese cuerpo no me sirve. Si no me das un cuerpo que aguante todos los ataques del diablo, pues mejor, llévame. Porque ¿para qué vengo a pasar tristezas, afanes, desgracias, derrotas? Y es que cristiano, ¿eh? Y como ratón de ferretería. Y cristiano. Cuando Él me devuelve, me levanto como estoy, con vigor, con poder. Y ese hombre lleno de debilidades fue destruido. Ese es el peor error. Si usted no permite que Dios destruya a ese hombre de debilidades, de emociones, de paseos, de fiestas, de desgracia, usted está perdido. Permita que Dios le dé una nueva naturaleza para que el hombre de pecado sea destruido. Sí, hermano. Es delicado, es serio. Imagínense. ¿Qué pasa? Ojo, hermano, si usted no se pone a prueba usted mismo, pruébese cada uno ¿qué? Otra vez. Tome su cruz. ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? ¿Cada mes? Hermano, eso del día del juicio va a ser un tremendo lío, porque me meto los domingueros para el infierno. Pedro y Juan iban a la hora 9 ¿de qué? ¿Cada cuánto? Y entonces, ¿dónde está el ejemplo que uno tiene que dar? Hermanos, la gente no quiere obedecer la palabra. Al no obedecer la palabra, ¿podemos engañar a Dios? Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Póngame cuidado. Si alguno quiere venir, usted ha sido consciente cuántos ayunos ha tenido para que el hombre de pecado no vuelva. Usted ha sido consciente de que usted ama a Dios por encima de su trabajo, por encima de la bendición. Hermanos, eso es delicado. Créame que eso es delicado. Eso es serio. Porque Dios lo prueba a uno. Sí, hermanos. Yo tengo propiedades que no visito hace años. Pero años.
Y con todo lo mercachifle que era un negociante bravo, pero ya en Cristo Él es el que nos guía. Pero cuando uno quiere su astucia o su sagacidad, es un mentiroso. No, hermano, eso a mí no me molesta. ¿Por qué no me molesta? Porque yo creo que la bendición que Dios tiene es 100 veces más que la que me dio. Si tenía un burro me puede regalar 10, 100, 1000. ¿Sí? Si tiene una vaca me puede dar muchísimas más. Imagínense, se convierten los hermanos a la iglesia, que nos falta leer la Escritura, tener una fe verdadera y a buscar la bendición. Imagínense que los primeros cristianos se convirtieron a como 3000. Volvemos a Hechos 2. Entonces los judíos se arrepintieron, pero como ellos nunca creyeron en el Señor Jesús, por eso les dice, bauticen en el nombre de Jesús. Hoy hay una secta que llaman Jesús solos. Ellos no creen sino en Jesús y no en el Padre ni en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se pegan de este texto. Creen en el Señor Jesús, pero no leen que Él estaba diciendo era al pueblo judío. Ellos sí creían en el Padre y ellos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando levantaba un profeta, ellos mismos decían, Elías fue arrebatado, Dios tomó a Eliseo. Inmediatamente Eliseo tomó el manto de Elías, y golpeó las aguas, se dividieron. Pero el pueblo vio que el Espíritu de Dios que estaba en Elías cayó sobre Eliseo. Dijeron, ese es el hombre de Dios. Y cuando el Señor Jesús vino, a los suyos, ¿qué? Entonces aquí les dice, como ellos ya conocían al Padre, al Espíritu de Dios, bauticen en el nombre de Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, id a ser discípulos, bautizándolos en el nombre. Pero vea cómo el diablo te hace tanta gente. Esa secta de los Jesús, huerfanitos, no creen en el Padre. Dicen que el Señor Jesús es el Padre y que el Espíritu Santo es una fuerza, que es la que dirige la iglesia, nada menos. Entonces hay demonios de engaño, religiosidad, y vaya a ver cuánta gente sigue eso. Todos que ordenan que traigan agua, que el agua es bendita. Hermanos, si Dios bendijo todo cuando lo hizo. Y ahora el diablo quiere que lleven eso. ¿Para qué? Para hacer sus brujerías. Entonces son hechiceros. ¿Y cuánta gente cree en eso? ¿Y cuánto cristiano ha vuelto atrás cuando salió ese loco en Estados Unidos y mandó marcar más de uno? 666. Hay gente que en la frente lo pusieron las manos. El número de la bestia. Por eso Dios le dice a la iglesia, si alguien viene a vosotros, no trae este evangelio, no lo recibe en casa ni le digas qué. Porque participa. Claro, una persona que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me tomó, que usted sí, que el otro. Y que a usted no le obedezco. ¿Qué tal eso? Cuando el Señor deja, esos son los que el Señor dice. Oiga, Señor, ayunamos, echamos fuera demonios. Dios les dice, no os conocí. Malditos hacedores de qué. Claro, porque se llenan de hermanos y un poco de herejías. Tener mucho cuidado. Entonces, dice Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentidos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ya sacaron una secta, se llaman los Jesús solos. Ellos creen en lo que dice Hechos, pero ellos no saben que estaba hablándoles al pueblo de quién, de Israel. Ya leímos el verso 36, ya lo escudriñamos. Sepa pues clarísimamente toda la casa de quién. Ellos sí conocían al Padre. Pero cogen a los ingenuos y dicen, no, un momentico. El Padre no existe. Aquí hay que bautizarlo a ustedes en el nombre de Jesucristo, porque miren lo que la Biblia dice. Pero resulta que le estaba hablando era al pueblo de qué? De Israel. Ellos fueron los primeros que se convirtieron, como 3000.
Entonces, en cambio, cuando el Señor ordena en Marcos ir y hacer discípulos, ¿a qué? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y de ¿quién más? Nos mandó predicar el Evangelio a toda ¿qué? ¿A toda qué? Y por eso dice que el que creyera y fuere bautizado será ¿qué? ¿Y será qué? Y será salvo. Entonces tenemos que conocer muy bien a fondo la doctrina. La doctrina. Porque los falsos es como cuando una persona tiene problemas en la casa y el diablo le aparece una muchacha. Entonces le parece más bonita, más simpática. Y a lo mejor le lleva la idea. Y en la casa tienen pleitos, celos, disensiones. Entonces están enfermos. Y le aparece una que hasta le besa las patas. Entonces, ¿qué hace? ¿Se va? Hermanos, ojo. El Señor dice, mirad que nadie, velad por nosotros ¿qué? Velad por vosotros ¿qué? Para no caer en ¿qué? Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso, hermanos, que el Espíritu de Dios te dé esa fortaleza, ese vigor, para que el que perseverare hasta cuándo. ¿Será qué? Entonces, seguimos en Hechos 2. Cómo Dios bendice de una manera impresionante a su pueblo. Queda claro que el Evangelio les llegó primero a los judíos y ellos eran los que debían de bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Pero usted que fue llamado, ¿en quién tiene que ser bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros se bautizan por los muertos. Imagínense. Nosotros nos bautizamos por el papá que es el dueño del mundo, el Hijo que lo envió el Salvador del mundo y el Espíritu Santo el que nos guía. A su nombre. Bien. Seguimos. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les decía ser salvos de esta perversa generación. Hermanos, si hay alguien que es conocedor de lo que pasa en el mundo, somos nosotros. Porque Dios nos sacó del pecado, de la desgracia, y nos dice, nunca vuelvan atrás. Ustedes no vuelvan a esa generación maligna y perversa. Pues de imaginarse el cuidado que hay que tener, la formación que hay que tener. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Empezaron a andar para todas partes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de las oraciones. Sobrevino temor a toda que, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común ¿qué? Y vendían. Oiga, ¿y de dónde sacaron tanta riqueza? Hermanos, si Dios de la nada hizo el mundo, entonces usted no tiene fe, nunca va a creer en nada. Aquí aparecieron un poco, ¿no?, de ricos vendiendo propiedades para repartirle a todos. ¿Ah? Y hoy en día nos cuesta trabajo los diezmos, las ofrendas. ¿Estamos a la altura de ellos? Y estos son recién convertidos. ¿Cuántos años lleva usted en la vida cristiana? Y no obedece. Es que lo peor, hermanos, es que la gente se hace pasar por cristiano. Pero son unas fieras ondas del mar. Y aquí dice, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a cada uno según la necesidad. ¿Cuántas cosas Dios les daría? ¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas? Ustedes no se imaginan lo que me tocó a mí invertir en la segunda. Para esa propiedad yo invertí mucho dinero. Porque imagínense, me salieron unas cosas. Cuando compré una emisora, que es la que está en Cartagena, bien, me valió como 12 millones. Bien, se la regalé a la misión. Los documentos están hechos a nombre de eso. Bueno, me quedé yo con un terreno ahí. Y llega un tipo, me ha costado 12 millones y me dice, oiga, le doy 500 ya. Pero es ya. Me dice, préstelos para acá. Y enseguida fui y compré donde está la torre, otro pedazo de tierra, me salió 50. Me quedé con 450. Y así hacía una cantidad de cosas que Dios hace con uno. Por eso es que yo creo en Él. Yo no me amarro de un moco. No, hermano, yo creo en cosas grandes de Dios. Estoy dispuesto para que el Señor nos bendiga a su nombre. Entonces, segundo, primero, cristianos pobres. Una iglesia como esta. Eso se vendían sus propiedades. Entonces no se da cuenta, hermano, cuánto le falta a uno crecer. Esto recién convertido en mí del testimonio, vendían sus propiedades. ¿Y aquí cuánto pagan arriendo? ¿Ah? Imagínense, levanten la mano. ¿Cuántos los que pagan arriendo? Levanten la mano, no les dé vergüenza. Hermano, van a ayunar y orar y Dios les va a dar su casa. Claro. El papá de nosotros es el dueño ¿de quién? ¿De quién? Entonces te vas a portar como un verdadero cristiano y verá usted cómo Dios te guía, te bendice. De una manera impresionante. Cuando uno empieza a tener fe, vienen ataques. Una vez vino un evangelista, me regaló un reloj. Bueno, ¿qué pasó con eso? Un día salí a hacer una visita. Cuando de pronto vi a alguien que me cogía la mano, yo pensé que era algún niño de la escuela dominical, un ladrón. Llegó y te lo llevó. Alcancé a correr. Entonces, en esa época, imagínense, en 10 segundos corría a los 100 metros, 10 segundos. Era como una bala. Detrás de yo lo alcanzo. Y me dice, deténgase. Le tengo uno de oro. Pero yo oí la voz de Dios autirle. Yo me detuve. Dije, gracias, Padre, te doy la gloria por ese reloj de oro que tú tienes para mí. Ya, le di la gloria y me vine. Llegué a la iglesia y llega un hermanito y me dice, oiga, pastor, estuve mirando un reloj de oro que tengo. Y el Señor me puso en mi corazón que era para usted. Vea lo que hace la fe. Vea lo que hace la fe, hermano. Y usted le mueve una pulga y se pone a llorar. Oiga, qué vergüenza, ¿no? No hay fe, no hay nada, hermano. La gente está como un coco vacío. Hermanos, hay que despertar porque para el que cree todo es posible. Y sin fe, bueno, imagínense, pónganme cuidado. Dios hace 47 años, cuando está en lo pleno de ayunar 40 días, pero seguido, Dios me mandó a destruir una cantidad de cosas. Los del Salto de Tequendama, de ahí eso quedó cancelado. De ahí quedó cancelado. Luego me mandó al río Magdalena, allá veíamos los demonios, quedó cancelado. Y luego me mandó Agua de Dios a destruir la lepra.
Entonces llegamos allá después de un ayuno de 40 días y todos leprosos en las puertas de las casas, allá afuera, con enfermedades sin narices, sin manos, sin orejas, sin ojos. Eso es impresionante. Empezamos la campaña. Y llevo casi 15 años, porque ellos tienen que saber un día que ese pueblo fue sano por el poder de Dios. Logramos conseguir un terreno. Hablamos con la misión, aportaron un dinero, fuimos a hacer la promesa de venta y como 10 esgalamidos tapando la calle, haciendo huelga. Hermano, 2 horas, llegamos casi tarde, con más de las 2. Yo decía, oiga, pero ¿cómo el diablo está luchando para que la obra de Dios no llegue allá? Y que ellos sepan que Dios los sanó. Por fin logramos, se firmó la promesa de compra-venta. Y vamos a dar ese testimonio de que agua de Dios, Cristo lo libertó. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Gloria?